Y a esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Renzo. Vamos a conversar con el señor Milciades Reategui Sánchez. Él es superintendente adjunto de promoción y protección de los derechos en salud. Señor Reategui, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Nacional. Buenos días, un gusto estar contigo, Renzo, y con toda la audiencia de este muy interesante programa. Y creo que vamos a conversar de temas muy de interés común. Muchas gracias, superintendente Reategui. Adelante, Michael. Así es, y además plantearle el tema al señor Reategui, si el divulgar los datos de salud de los pacientes comprende una falta grave. Bien, la Superintendencia Nacional de Salud es la institución encargada del Estado de velar por los derechos en salud de todos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasa? Hemos estado encontrando en estos últimos días respecto de un ciudadano que ha estado difundiendo artículos o notas o resultados personales de ese ciudadano, los cuales están vetados, prohibidos, realmente prohibidos por todo, en todos lados. Y la superintendencia está siguiendo muy de cerca este hecho porque está prohibido develar, revelar, manifestar, divulgar resultados concernientes a la condición de salud de un ciudadano. Exactamente la indicación de la prohibición dice, está prohibido y la superintendencia tiene que velar por este derecho al carácter reservado de la información contenida en su historia clínica. Este es un derecho que todos tenemos. Y cualquier divulgación o rompimiento de este derecho, nosotros como superintendencia estamos encargados de velar por su protección y por su seguridad. Superintendente Reategui, nos queda claro que esta es una falta grave, que está prohibido divulgar los datos relacionados a la salud de los pacientes, pero ¿cuáles son las sanciones? Ok, perfecto. La divulgación de estos datos relacionados a la salud de los pacientes en nuestra norma constituye una falta grave. Esta norma se llama el Reglamento de Infracción y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que conlleva a una aplicación por parte de la empresa, de la institución, Su Salud, de una sanción administrativa de multa que puede llegar hasta 300, escúchenlo bien amigos, 300 UIT. Esto equivale a 1.380.000 soles. Esa es la sanción que se puede aplicar a una institución prestadora de servicios de salud que infringe esta norma y este derecho que tienen los ciudadanos de carácter reservado de la información contenida en su historia clínica. Claro, señor Reategui, usted nos hace mención a esas 300 UITs aplicables, digamos, a una institución. ¿Qué pasa cuando se personaliza este tipo de delitos? No entiendo, en el sentido de la personalización. Una sanción, digamos, administrativa para, dígase, la clínica, hospital. El hospital, ¿no? Pero si esta se descubre que es, como usted señalaba en un caso anterior, una persona que por cuenta propia ha divulgado estos datos. La institución prestadora de servicio, es decir, el hospital, el centro de salud, la posta, la clínica o como se llame, es la encargada de proteger, sin perjuicio de algunas acciones administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar respecto del propio ciudadano, el responsable inicial, el responsable hasta final, diría yo, es el hospital. El hospital es el encargado, a través de sus representantes y director y todos, de velar porque los derechos de esos ciudadanos sean protegidos. La sanción es aplicada a la institución, a la IPEX.
Permítame ir a la casuística, ¿no? Porque el caso más reciente, tal vez, y por el que estamos hablando este tema de la divulgación, lo delicado y lo prohibido que es la divulgación de los datos relacionados a la salud de los pacientes, nos lleva a hablar del caso Gabriela Sevilla, porque en algún momento, cuando ya el viernes el resultado de los exámenes que se le practicaron arrojaron que no había gestado, lo que se suponía por ahí era que la gente o el clamor era, bueno, ¿y dónde están, no, sus chequeos médicos y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasaba si es que en la clínica donde ella se atendía, un trabajador tomaba esta decisión, ¿no? Por cuenta propia. ¿Sabes qué? Yo lo propalo en mis redes sociales, yo tenía acceso y lo publico. O sea, comete una falta grave. La clínica es objeto de esta sanción, pero ¿y la persona? Mira, aquí tenemos una necesidad de claridad, porque nosotros como institución sancionamos no a las personas, eso ya tiene una implicancia que la Fiscalía o los órganos encargados de la justicia se encargan de administrar. Nuestra responsabilidad directa va con la IPRES, con el hospital, y el hospital es el encargado de tomar las medidas administrativas, penales o los que correspondan respecto de ese trabajador. Ahí hay una filtración que el hospital debe haber previsto, que los jefes de servicio, de departamento, de administración o los de atención, los que guardan las historias clínicas, tienen que saber y se les debe haber advertido que está absolutamente prohibido divulgar datos vinculados a la salud de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esto también, sin perjuicio, como te dije, de las acciones civiles o penales, le puede implicar al ciudadano cosas realmente muy difíciles de resolver. Claro, claro que sí. Es interesante que se protejan todos estos datos, señor Reategui. Y en caso un ciudadano se sienta vulnerado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Perfecto. Nosotros como superintendencia tenemos unas líneas de atención 24/7, es decir, ante cualquier vulneración de sus derechos, cualquier ciudadano en el país puede comunicarse con la superintendencia todos los días del año a través de los canales de atención. Tenemos la más común, que es la línea telefónica gratuita, es el 113-113, opción 7. Ahí tenemos un personal continuamente esperando alguna llamada para tomar registro e iniciar los procesos para la protección del derecho. También tenemos en las redes sociales, lo pueden encontrar en... Dígame. Claro, pero es interesante que podamos demostrar, digamos, cómo es que se viene vulnerando nuestros derechos. Tenemos que adjuntar un video, una fotografía que sustente nuestra denuncia. No, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro problema. Lo que necesitamos es el testimonio verbal de un ciudadano en el que ha sentido vulnerado su derecho, su nombre, su completo DNI, todos los datos que le pide la persona que le atiende, y le va a pedir el contacto telefónico para que nosotros iniciemos las acciones. Y obviamente todas las llamadas prácticamente, debe haber habido una o dos que pueden haber sido por error, pero todas las llamadas han tenido sustento más que evidente, porque nosotros logramos pedir la autorización del ciudadano para entrar a revisar su historia clínica. Es decir, aún nosotros, para revisar la historia clínica, para encontrar alguna vulneración de su derecho, tenemos que pedir por escrito, de manera expresa, clara e inequívoca, la autorización para revisar su historia clínica. Entonces, lo que hacemos nosotros, una vez denunciada el caso, una vez que el ciudadano hace la denuncia, nosotros hacemos la investigación de oficio, de entrada, y pedimos toda la información para calificar, y ahí se inicia todo y se desencadena todo el proceso para la sanción de ser necesario a la institución prestadora de servicios de salud, hospital. En lo que va del año, ¿cuántas de estas sanciones se han impuesto, superintendente Reategui? ¿O cuáles son, digamos, las principales vulneración que se da en los datos de la salud de los pacientes? Mira, tenemos 5 grupos de derechos, de los cuales
el derecho al acceso a los servicios de salud, es decir, la persona no puede acceder a la consulta, la persona no puede acceder al servicio, la persona no puede acceder al resultado o al análisis del laboratorio. Ese es el derecho más vulnerado. El segundo derecho más vulnerado es el derecho a la información. Todos tenemos derechos a que el médico, la enfermera, el hospital, el que me está tratando, me informe de manera clara, objetiva, comprensiva, qué tengo, qué cree él que puedo tener, y de manera oportuna decirme qué debo hacer, a dónde debo ir, a qué hora debo venir, de manera clara, de manera entendible. Este es un derecho que todos tenemos. Y la superintendencia ha identificado que este es el segundo grupo de derechos más vulnerados. Señor Reategui, ¿hay una diferenciación en que tal vez esos datos personales de los pacientes pueda difundirse a través de redes sociales o que se difunda a través de medios de comunicación? ¿Hay alguna diferenciación o es todo engloba dentro de este solo criterio de que estamos incurriendo en una falta grave? Lo que pasa es que uno puede trabajar un dato sin personalizar. Uno puede dar datos en relación al número de casos, al número de pacientes con anemia, al número de pacientes que han tenido un parto normal. Yo puedo divulgar, pero si yo personalizo esa información, es decir, doy datos concernientes a algún paciente específico con su nombre, su apellido, con su fotografía, inclusive como que se ha estado viendo, esa es la infracción explícita a la norma. Claro, pero mi pregunta era a que si hay algún atenuante con que sea a través de redes sociales o que sea a través de un medio de comunicación masivo. No, hay atenuantes vinculados a la relación que tiene la IPRES sobre su vínculo de dar la información con autorización, de dar la información sin mencionar nombres, sin mencionar apellidos, sin mencionar sexo o edad. Hay los atenuantes, obviamente, pero no hay forma de atenuar aquella difusión específica de un ciudadano con nombre y apellido. No hay forma de atenuar eso. Esa es una infracción. Nosotros todos los días en el Ministerio de Salud referimos el número de casos de fallecidos, de pacientes, por ejemplo, que han tenido COVID. Y no hay ninguna infracción porque no estamos personalizando ningún caso. Cuando se personaliza y se especifica ahí, es donde entramos en dificultades y en problemas. El tema es bastante interesante. Tenemos algunas consultas a través de las redes sociales, superintendente Reategui. Permítame trasladarle una. Hay instituciones o trabajos que piden información documentada o verbal de la salud del paciente, empleado o futuro empleado, indicando que hay confidencialidad. ¿Procede esto? Sí, el ciudadano ha recibido la información y le ha dicho que hay confidencialidad y él marca la opción que sí acepta, que sí está de acuerdo, que sí señala que si va a haber confidencialidad, él puede dar sin ningún problema, porque si el ciudadano demuestra que luego que le han dicho que van a guardar sus datos y él divulga o la empresa divulga los datos concernientes a su salud, a su condición de salud, ahí esa empresa, esa institución entra en infracción. Uh-huh. Bueno, esas son algunas de las interrogantes. Ahora, respecto a los temas, de repente hablamos, por ejemplo, de pacientes con COVID, lo que usted nos ha mencionado. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de dolencia? ¿Estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad? Mire, el Ministerio de Salud es la institución encargada de dar a conocer a la ciudadanía la condición de salud a través del Viceministerio de Salud Pública. Por eso se llama Salud Pública, para que la gente pueda conocer las condiciones de las enfermedades que afectan a los grandes grupos poblacionales. Y ahí se socializa el número de casos, el número de pacientes que tienen accidentes, que tienen problemas de salud mental. Tenemos la información y la estadística de todo el Perú. El Ministerio de Salud maneja toda esa información. Pero aún el Ministerio de Salud no puede difundir casos específicos con nombre y apellido.
porque si no estarían infringiendo su propia norma, porque esos son datos que la población tiene que saber, y cuando la población conoce, obviamente toma sus medidas que corresponden. Por eso es importante que nosotros procuremos en todo sentido proteger el derecho que tiene el ciudadano de que sus datos concernientes a salud sean resguardados y sean protegidos. Respecto al más reciente caso, el de Gabriela Sevilla, ¿la superintendencia está investigando algún tipo de esta vulneración de sus datos de salud? La superintendencia ya ha entrado a trabajar de oficio. Esta es una acción que hace la superintendencia de supervisión y de fiscalización, y ellos están tomando todas las acciones que correspondan para investigar qué ha pasado en este asunto. Ahora, ¿cuánto tiempo se toma en emitir un resultado? El caso inicial, por el asunto de protección de derechos, tiene un tiempo máximo de hasta 25 días. Tiene un tiempo máximo de hasta 25 días para tomar toda la información necesaria y poder tomar un resultado respectivo. ¿Y esta investigación de oficio de la superintendencia es al hospital militar? Es a los hospitales donde se encuentra vulneración de derechos. El único inconveniente que tenemos en la gran cantidad de estos casos es que los ciudadanos no siempre están dispuestos a autorizar para que la superintendencia investigue sobre su caso, porque la respuesta más común es: no, ¿cómo le vamos a hacer daño al hospital? ¿Qué va a decir el doctor? ¿Qué va a decir la enfermera? Ya no me va a querer atender. Entonces, estos asuntos a veces a nosotros nos detienen hasta que para que podamos intervenir, sin perjuicio del cual nosotros, con los indicios que se tenga, pasado ese plazo, si no logramos esa autorización, trasladamos a la superintendencia de fiscalización para que de oficio verifique si es que ha habido una vulneración de derechos. Bueno, es interesante que la ciudadanía sepa que es su derecho, está protegido además de la Constitución, y que hay instituciones que velan precisamente para que se cumpla todas estas condiciones. Muchísimas gracias, señor Milciades Reategui Sánchez, superintendente adjunto de Promoción y Protección de Derechos en Salud. Que tenga un buen día.